al curso es de 10 de enero y hasta ahora nos vamos a ocupar precisamente de algunas de las novedades que ha traído este nuevo año, en concreto de la entrada en vigor de ese nuevo valor de referencia catastral con el que Hacienda va a gravar la venta, entre otras, de viviendas de segunda mano y que también empleará para determinar la base imponible de otros tributos. Para hablar de esto contamos con Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas. Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, nos gustaría que nos explicase esta novedad con la que arranca el año, ya lo esperábamos, pero para conocer en detalle de qué estamos hablando, qué supone este valor de referencia y en la práctica a quién beneficia y si realmente supone una subida de impuestos implícita. Bueno, esto en primer lugar hay que decir que influye fundamentalmente en dos impuestos, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que son los impuestos cedidos, y esto se ha hecho en teoría para mitigar la litigiosidad que había con las comprobaciones de valores, y lo cual afectaba muchísimo a las comunidades autónomas, que son las que llevan estos impuestos. Una vez que sabemos a qué impuestos afecta, o sea, a los que va a repercutir, cuando llega el momento de afrontar esa operación, digamos por un impuesto o por otro, ¿cuál es la situación? Porque ahora el valor de referencia se puede consultar y ¿cómo se estudia, cómo se fija? Sí, bueno, en primer lugar, si yo, por ejemplo, te fuera a vender una vivienda a ti en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues bueno, tendremos fijado un precio que será el precio de mercado, lógicamente. Si ese precio de mercado está por encima del valor de referencia, pues no pasará absolutamente nada y la base imponible de transmisiones, que en la Comunidad de Madrid es el 6%, pues la pagarás tú, que eres el adquirente, sobre ese precio que hayamos fijado. Y antes de que hubiera valor de referencia, pues la Comunidad de Madrid tenía unos valores para comprobar si nuestro precio de transacción se adecuaba al valor de mercado. Si nuestro precio de transacción era superior a su valor, pues no hacía nada. Si era inferior al valor que ellos tenían, pues comprobaba. Ahora, ¿qué ocurrirá? Que si nuestro precio de mercado es superior al valor de referencia, no hará absolutamente nada, tú pagarás el 6% del valor pactado, y en el caso de que lo que hayamos pactado nosotros sea inferior al valor de referencia, en ese caso ya no tendrá la comunidad que comprobar ningún valor, sino que la base imponible directamente será ese valor de referencia. ¿De acuerdo? Y ese es el cambio fundamental. A partir de ahí, claro que podrás oponerte a ese valor de referencia y será la única manera de oponerse precisamente a ese valor de referencia, recurriéndolo. ¿Y cómo se recurre? ¿Cómo se impugna y cuánto cuesta hacer eso? Bueno, ahí además tendrás dos posibilidades. En este supuesto de que yo te vendía un inmueble y lo que habíamos pactado era inferior al valor de referencia. Si lo que has declarado en transmisiones patrimoniales es ese valor pactado, que es inferior al valor de referencia, recibirás una liquidación de la Comunidad de Madrid donde te dirá que tienes que pagar el 6% de la diferencia del valor que hemos pactado al valor de referencia. Y entonces, si tú no estás conforme, lo recurrirás. Te aportarán un informe motivado del catastro donde se dice en base a qué se ha cuantificado ese valor de referencia, y a partir de ahí, pues el Tribunal Económico Administrativo, la jurisdicción contenciosa administrativa o donde tú quieras llegar, ¿de acuerdo? Otra posibilidad que tendrías es, sabiendo que el valor de referencia es superior al que hemos pactado, declarar por el pactado, pagar el 6%, ¿vale? Entonces no habrá liquidación, pero tú en los 4 años siguientes dirás, como yo no estoy conforme con esto que he pagado, me he perjudicado, solicito la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos. Pues lo mismo, la Comunidad de Madrid cogerá, te enviará el informe que le ha pedido al catastro, donde se dice cómo se ha cuantificado ese valor de referencia, y a partir de ahí empezarás a recurrir hasta donde tú quieras. Y en ese proceso, porque señalaba que al principio se hacía toda esta fijación de precios a través de esas tablas, este valor de referencia se hace para evitar ese tipo de conflictos, pero ¿esto va a evitar más litigios o va a suponer más? ¿Cuál? Bueno, pues en fin, yo lo dudo un poco. Esto se ha hecho con esa intención, porque bueno, había una jurisprudencia del Tribunal Supremo
que en la situación anterior lo que hacía la Comunidad de Madrid, en este ejemplo, era comprobar valor, se iba a los métodos de valoración del artículo 57 de la Ley General Tributaria, entre lo que estaban pues algunas comunidades hacían el valor catastral por un coeficiente, otras tenían una forma de determinarlo. El caso es que el Tribunal Supremo al final lo que venía a decir es que esos métodos de valoración no estaban bien empleados, porque lo que tenía que hacer la Comunidad de Madrid era mandar un perito a examinar cada inmueble en el que se suscitaba esta polémica, ¿no? Entonces, claro, las comunidades no tienen peritos para mandar a todos los inmuebles. Entonces, se ha intentado con esto acabar con ese proceso. Ya no hay comprobación de valores, no se puede decir que la comprobación de valores está mal. Directamente la base imponible es el valor de referencia cuando es inferior al declarado y veremos a ver qué pasa a partir de ahí. Va a comenzar a aplicarse, pero entre las dudas que subyace, se lo comentaba un poco al principio, se lo planteaba, de alguna manera señalaba los impuestos a los que afecta transmisiones, sucesiones, pero ¿hasta qué punto significa a la hora del contribuyente, ¿no? O sea, ¿cuánto más va a pesar? O sea, ¿realmente esto va a salir más caro? ¿No va a salir más caro? ¿Son más impuestos? Y realmente no afecta, ¿no? Al IBI ni a otro tipo de impuestos que tiene que ver, o sea, no por dejarlo claro. Sí, al IBI desde luego no le afecta en absoluto, porque la base imponible de IBI va a seguir siendo el valor catastral, que es otro valor que determina el catastro también, pero aparte, que no tiene nada que ver. Va a afectar en alguna medida, puede afectar al impuesto sobre el patrimonio, igual que antes afectaba cuando las comunidades comprobaban valor, pues ahora afectará cuando haya entrado en liza este valor de referencia. Y ya está, y eso es lo que afectará. Si esto supone una subida de impuestos, vamos a ver, por lo que nosotros hemos visto, el valor de referencia, por ejemplo, es algo superior en la Comunidad de Madrid a los valores que tenía la Comunidad de Madrid, y en Castilla y León que he visto algún valor, en unos ejemplos muy concretos, desde luego, que no es generalizable. Son un poco superiores, pero desde luego también en los ejemplos que yo he visto, muy por debajo del valor de mercado. Entonces, si hacemos una transacción con un inmueble normal en que el valor de mercado es superior al valor de referencia, pues esto no tendrá ninguna incidencia. Ahora, si lo que estamos transmitiendo es un inmueble que se aparta muchísimo de estos valores determinados por el valor de referencia, muchísimo a la baja, quiero decir, pues entonces tendremos un problema. Y ese valor de referencia, si es superior al que fijaba antes la comunidad autónoma, pues nos fijará una base imponible superior a la que hubieran fijado antes comprobando valores. Eso es lo que ocurre. Ya para terminar, Luis, estaba señalado hace un momento que si la operación, esa transacción, es de un valor de compraventa superior al del mercado, entonces no afecta. Si es superior al valor de referencia, el valor que nosotros hemos pactado, que lógicamente sería el valor de mercado, no afecta para nada, porque la base imponible va a ser el valor de mercado y vamos, el valor que hemos pactado, igual que antes la base imponible era el valor que habíamos pactado, que si era superior al que fijaba la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues no pasaba nada absolutamente, y estaremos igual pagando tu 6% sobre el precio pactado. Ahora, cuando estemos ante un inmueble que tenga, por lo que sea, esté muy deteriorado y se salga de esos parámetros del valor de referencia, antes, cuando se salía de los que había fijado la comunidad, pues entonces tendremos un problema, y la base imponible pues será el valor de referencia, o si nosotros hemos llegado a una connivencia para poner un valor inferior al que realmente tú me estás pagando a mí, ¿no? Y ese valor que hemos pactado, poner, es inferior al valor de referencia. En ese caso, pues entraremos en esta dinámica de que la base imponible es el valor de referencia y habrá que recurrirlo, habrá que hacer lo que sea. Bueno, pues creo que más o menos hemos puesto claridad sobre esta novedad que ya se queda de momento. Luis de Damos, secretario técnico del Consejo General de Economistas, un placer haberle tenido esta mañana aquí en Negocios Televisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Mucho gusto.